Escuchen bien en este ambiente de fiesta que tenemos por allá arriba, pero quiero informarles en primer lugar que terminamos hace un momento una reunión extraordinaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, una reunión extraordinaria en el que se aprobó por unanimidad en ambas comisiones el proyecto de iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social en materia de subcontratación. También quiero decirles que las opiniones unánimes de todas las senadoras y senadores fueron en reconocer que este es un paso trascendental en la justicia laboral, en restituir al país un método de evasión fiscal que se ha constituido en un cáncer para la hacienda pública y para la sociedad mexicana, en restituir los derechos de los trabajadores, sobre todo en materia de reparto de utilidades y otros derechos más que les han sido negados a lo largo de todos estos años, y desde luego obligar a que todas estas empresas que han utilizado este sistema regresen a contribuir lo que verdaderamente deberían de haber estado cubriendo desde hace mucho tiempo a las instituciones de seguridad pública nacional, al Seguro Social, al Infonavit, a los sistemas de pensiones y a otras más. De tal forma que esta reunión que tuvimos, esta iniciativa que fue aprobada, pues lleva, y quiero dejarlo muy en claro, no la eliminación de la subcontratación, como estoy seguro que muchas o algunas senadoras y senadores hubieran querido o hubiéramos querido, sino es un paso importante en regular y controlar bajo un sistema más estricto la subcontratación ilegal que está ligada al factoraje, a la evasión fiscal, a eliminar los derechos de los trabajadores, como decía, y a perder los ingresos que le corresponden a las instituciones de seguridad social. Entonces está regulado este mecanismo a través de esta iniciativa, no eliminado. Este es un paso muy importante, trascendental. Segundo, también quiero decir que no es una, como se ha manejado por ahí, una medida unilateral o personal, ni en lo personal o de algún otro senador de la República. Fue consensada en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y con muchas otras senadoras y senadores de la República que avalan totalmente esta iniciativa. Tercero, se ha comentado también que va en contra de la ratificación del nuevo Tratado de Libre Comercio, lo cual también desmentimos. Por el contrario, nos acerca más a la firma de este tratado. Y si no se llegara a firmar, va a ser más por razones externas de la política interior del país vecino del norte, de otras decisiones de los partidos políticos de ese país, pero nada que ver con una iniciativa que contribuye a implementar la justicia laboral en nuestro país, a restituir y reconstruir el mundo del trabajo, a que realmente México comience a avanzar sobre otras bases, en las que la comodidad, el confort, los privilegios se hacen a un lado, y de que ahora todos debemos de trabajar, como lo hemos dicho, como lo dijo el presidente de la República desde un principio que inició este mandato, Andrés Manuel López Obrador, para que realmente la economía sea al servicio del pueblo, para que sea todos lo que estamos haciendo en diferentes lugares, en el Congreso de la Unión, en el Poder Ejecutivo Federal y en todos los demás sectores, para que podamos consolidar un nuevo proyecto de nación, con mayor justicia, con mayor respeto, con mayor bienestar y con mayor dignidad para todos los mexicanos y no solo para unos cuantos como hasta ahora ha sucedido. Así es que me acompañan aquí varias senadoras y senadores, miembros de estas comisiones, y pues es lo más importante que quería informarles, y estamos por supuesto abiertos a cualquier inquietud, duda o pregunta que ustedes quieran formular. Gracias. Sí, le quiero ceder la palabra a la senadora Lucía Trasviña, primero para que comente un poco más sobre este dictamen que fue aprobado el día de hoy por unanimidad, y después el senador Martí Batres también. Permítame un segundito, por favor. Adelante. Gracias. Primero felicitar a nuestro presidente de la Comisión del Trabajo
por ser el gran impulsor de estas reformas. Hoy estamos logrando aprobar un dictamen y considero importante señalar la ausencia de los legisladores que conforman el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano. Esto no es más que la muestra evidente que están en contra. Están en contra de lo que viene a transformar a este país. Están en contra de nosotros que estamos impulsando esta gran transformación, estas grandes reformas, que estamos rescatando el ideario del constituyente por cuanto a los derechos sociales, garantías sociales de los obreros, de los trabajadores de este país. Se acabaron las subcontrataciones simuladas. Se acabó también la evasión de pago a las instituciones sociales, Seguro Social, a instituciones como Infonavit. Se acabó. Ya no más vulneración a los derechos, a las prestaciones sociales de los trabajadores. No más subcontrataciones simuladas para evadir el fisco y para convertirse en empresas factureras. No más corrupción y no más abusos. Gracias. Muchas gracias, senadora Lucía Trasviña. Tiene la palabra ahora el senador Martí Batres. Muchas gracias. Seré breve, porque hay fiesta. Bien, solo quisiera precisar lo siguiente. Primero, al contrario de lo que se ha dicho públicamente, este dictamen no desaparece la subcontratación. Lo que hace es regular la subcontratación para que no haya subcontratación simulada. Segundo, hay dos objetivos muy importantes: que no haya una fuga de recursos fiscales y no se evada el cumplimiento de las responsabilidades de seguridad social. Tercero, no es cierto que esta reforma dificulte las negociaciones sobre el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Al contrario, lo que le interesa a los socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, es que haya el mayor fortalecimiento de los derechos laborales en México. Eso es parte de sus exigencias en esta negociación. Cuarto, seguimos abiertos a escuchar a los empresarios. Se les ha escuchado y se les seguirá escuchando, por supuesto, son un factor de la producción. Por último, diría una cuestión personal. Como todavía no me comunican mi incorporación formal a la Comisión de Trabajo, pues todavía no pude votar formalmente. Espero que ya me comuniquen pronto mi incorporación a la comisión, pero mi voto es totalmente a favor. En el Pleno votaré a favor y argumentaré a favor de esta importante reforma. Gracias. Muchas gracias, pues estamos aquí para escuchar sus preguntas y con mucho gusto darle respuesta. Sí, senador, tenemos varias preguntas. La primera de ellas es de Rubén Feital, de Canal 11. Buenos días, senador Gómez Urrutia. ¿Cuál es su opinión respecto al posicionamiento de los empresarios que dicen que son inaceptables las exigencias de los congresistas de Estados Unidos en materia laboral y que ponen en riesgo la ratificación precisamente del TEMEC? Bueno, ya estamos hablando de otro tema que no tiene que ver con esto que se aprobó hoy, pero también le doy mi opinión. Yo creo que México es un país soberano
y desde luego tenemos nuestras propias leyes, instituciones, nuestro propio gobierno, y tenemos toda la capacidad para nosotros revisar, corregir y hacer las inspecciones adecuadas para que los mexicanos tengan mejores condiciones de trabajo. No necesitamos de inspecciones externas, y cuando se lleguen a necesitar, se las solicitaremos voluntariamente como una asesoría externa adicional, pero no como una obligación, ni mucho menos permitiendo que se viole la soberanía de México. La segunda pregunta es de Mariana León, de Expansión. Sí, buenos días. Preguntarle primero, ¿cuándo piensan que podría llegar al Pleno la discusión de estas modificaciones que se acaban de aprobar? Y quisiera hacerle otra pregunta en el tema del TEMEC, que no tiene que ver exactamente con outsourcing, pero ¿usted considera excesivas estas inspecciones laborales que están proponiendo desde Estados Unidos, una violación a la soberanía mexicana? Sí. En el primer caso, hoy vamos a esta reforma, este dictamen que fue aprobado por unanimidad, hoy mismo vamos a enviarlo a la mesa directiva para que se proceda a dar la primera lectura de inmediato, si es posible el mismo día de hoy. Y respecto a lo otro, sí, por supuesto, estamos en contra de que se pretenda violar la soberanía nacional de esa manera. No lo necesitamos, no lo aceptamos. Queremos nosotros que México se gobierne como cualquier otra nación del mundo, con la libertad, la democracia, la transparencia, como lo ha venido haciendo, y más en esta administración que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es que creo que esto no procederá y no será aceptado por la mayoría del pueblo mexicano. Gracias. Miguel Ramírez, Impuesto. Buenos días, senador. Buenos días. Me gustaría saber si tiene cifras específicas sobre la falta de recaudación en el IMSS y en el Infonavit, que son los principales afectados por esta subdeclaración en sueldos y salarios, y también ver cómo se va a instrumentar este proceso para que se incorporen esas outsourceras en materia legal, porque los especialistas hablan de un outsourcing bueno y uno malo, ¿no? ¿Cuál va a ser el bueno y cuál va a ser el malo? Si nos pudiera explicar. Bueno, mire, para nosotros no hay outsourcing bueno o malo, no hay outsourcing positivo o negativo, hay outsourcing legal o ilegal. Y se establece en la misma iniciativa de ley la creación por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de un centro de registro y certificación de todas estas empresas, para que de aquí en adelante, en cuanto entre en vigor la ley, puedan registrarse, expresar a qué actividades se dedican, de qué manera lo hacen, y que sea de manera transparente, y la autoridad laboral de ese país que decida efectivamente cuáles lo pueden ejercer sin violar las instituciones nacionales, sin evadir al fisco, sin violar los derechos de los trabajadores. Entonces, esto es algo muy importante, y este centro va a contribuir precisamente a la supervisión, control y vigilancia de las operaciones de todo este outsourcing ilegal que prevalece en el país y que está muy asociado a los factureros, a los que emiten facturas falsas, que cometen fraude, que evaden al fisco, y que son delitos verdaderamente que ya están considerados como delitos graves en las reformas constitucionales que acabamos de aprobar también en este Senado de la República hace algunas semanas. ¿Tienen cantidades de cuánto dinero se ha perdido? Por las cantidades. A nivel general se habla de se tienen estimaciones de más de 500,000 millones de pesos a nivel nacional. Estamos hablando de alrededor de 8 millones de trabajadores bajo este sistema de explotación que sigue creciendo. En el caso del Seguro Social se habla nada más de 50,000 millones de pesos, que le harían muchísima falta, enorme falta, precisamente para sus programas de salud nacionales. Gracias. Andrea Becerril, de La Jornada. Buenos días. Aunque es una reforma legal que no requiere mayoría calificada, en Morena ya tiene el aval y digamos de otras fuerzas como el PRI, ya que el PAN parecería que está más ligado con los empresarios, para que se aprobara ante el Pleno la reforma. A ver, perdón, no le... es que está un poquito baja. Perdón, que si tiene ya los votos necesarios, aunque es una reforma legal, sí, para que se aprueben en el Pleno sin problemas. Bueno, tenemos, aquí con los 3 partidos, el Partido del Trabajo, Morena, PES, el Partido Encuentro Social, se sumaron a esta del Verde también.
Entonces creemos y consideramos que con ellos y con los suficientes argumentos serán suficientes para que se apruebe en el Pleno del Senado de la República, si no por unanimidad, por mayoría. Esperemos convencer con argumentos a los miembros de los otros partidos que hoy no quisieron participar, como bien lo señalaba la senadora Lucía Trasviña, y que, pues, y si no, bueno, pues nosotros procederemos para darle adelante. La iniciativa se puede aprobar de esa manera, con la integración de esos 4 partidos en este proyecto nacional de transformación. Gracias. Gracias. Muchas gracias, senadores. Creo que no se oye bien, ¿va? Preguntarles nada más si nos detallan un poco más cómo se vinculan estas reformas que ustedes hacen a la subcontratación con estas nuevas peticiones que hace el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los puntos exactamente, si nos detallan un poco más, en el contexto ya obviamente de estos cambios que están pidiendo? Muchas gracias. Bueno, precisamente uno de los críticas y comentarios más fuertes que se han hecho dentro de este proyecto del capítulo laboral del nuevo Tratado de Libre Comercio es que México no tenía la obligación o no estaba comprometido a cumplir con la defensa de los derechos de los trabajadores y que la reforma laboral quedaba incierta y no generaba la suficiente certidumbre y confianza para tanto no solo los dirigentes sindicales, sino políticos de Estados Unidos y Canadá. Este es un paso muy importante porque al momento de que se restauran los derechos de los trabajadores en materia de pago de utilidades, del PTU, en materia de otros derechos de jornadas de trabajo, de que se registren adecuadamente para fines de sus fondos de pensiones, ante el Seguro Social, ante los fines de sistemas de los Afores, ante el organismo de vivienda del país, el Infonavit. Bueno, pues esto les da mucho mayor confianza y seguridad, y por eso decimos nos acerca más a la ratificación del Tratado de Libre Comercio. Lo que ellos han criticado y se han quejado siempre, que México con esta política de salarios tan baja ha sido una fuente de atracción de empresas, de pérdida de empleos de ellos que se mueven a México. Para entonces tenemos coincidencia en eso, de que hay que subir los salarios en México, hay que subirlos. Hace 2 días escuchamos el informe de la Comisión Económica de América Latina, la CEPAL, donde dice que México tiene el salario mínimo más bajo de todo el continente latinoamericano, incluso de países centroamericanos como El Salvador, Honduras o incluso de Haití. Entonces, bueno, son 30 años o más de esta explotación, de esta contención salarial, este congelamiento de los salarios reales, y estamos en un proceso y precisamente hay otras iniciativas ya presentadas por algunos compañeros senadores para incrementar los salarios mínimos y para seguir con los salarios generales del país. Es una estrategia diferente a la que se tuvo con el modelo neoliberal. Hay que fortalecer el poder adquisitivo y con esto, por supuesto, el consumo, la demanda y estimular el mercado interno, porque eso nos va a dar más fuerza y nos va a permitir ser menos vulnerables a las crisis internacionales, ser menos dependientes de mercados extranjeros, y bueno, pues todo eso va dentro de la mano de este nuevo proyecto. Ellos lo ven bien. Tengo declaraciones del presidente de la Federación Americana del Trabajo que dice que aplaude esta iniciativa y nos felicita, de algunos congresistas norteamericanos del Partido Demócrata, de tal forma que por eso todo lo que se ha dicho en contra de que esto va a afectar el Tratado de Libre Comercio, como ya lo mencionó el senador Martí Batres, es totalmente mentira, es todo lo contrario. Esto nos acerca más a la rectificación. Así es que están los elementos. Gracias, pero precisando, ¿ya tienen en su radar que dentro de estos cambios que propone el gobierno de los Estados Unidos no va a incorporar cosas que tienen que ver con el tema laboral? Bueno, hemos estado revisando todo y habrá acuerdos paralelos que se van a estar revisando en comisiones. Lo importante es que se apruebe ya la ratificación del tratado y que este proyecto, ese dictamen que hoy fue aprobado, ya se convierte en ley. La última pregunta sobre este tema es de Cedric Raciel, del periódico Reforma. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Disculpe, sobre el TEMEC, el viernes Jesús Seade regresó de Estados Unidos y Canadá con una lista de cambios para analizar con México.
Me gustaría saber si ya tienen conocimiento de cuáles son estos cambios que se incorporarían al documento que se pretende aprobar. Vamos a tener ahorita la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores. Espero que él nos informe de toda esta negociación que han tenido en estos días recientes con los contrapartes norteamericana y de Canadá. Okay. ¿Ustedes aún no conocen nada de esto? No ha llegado, no lo tenemos directamente. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todas y a todos. Felicidades por México y por los trabajadores de México. Ahora pasaríamos a la segunda parte de la conferencia a cargo de la senadora Guadalupe Covarrubias. Ella trae el tema de presentación de una iniciativa para aumentar las penas por el delito de violación. Adelante, senadora. Buenos días a todos. Yo tengo una propuesta, una iniciativa para elevar las penas para los violadores, ¿sí?, de mujeres, niñas, niños. Es la que voy a presentar y voy a decir lo siguiente. Este proyecto que hemos desarrollado, nuestro objetivo es recuperar la dignidad, la seguridad y la paz. La dignidad es un concepto amplio que no puede ser analizado en abstracto. Cuando andamos por los caminos, calles y carreteras del país, de mi estado, de Tamaulipas, es cuando observamos la realidad, no solo la frágil economía de las y los mexicanos, sino la carencia de condiciones dignas. Sistemáticamente se vulneró a la comunidad mexicana entre políticos corruptos y ciudadanos violentos, ya sea empujados por la miseria o la avaricia. Se han cometido y se cometen los peores crímenes. En esta compleja circunstancia que vive México, nos toca actuar, nos toca transformarnos y transformar a las y los otros, a abrazar el desarrollo conjunto, a entender que unidos con el diálogo y la celebración de la diversidad es como se logrará transformar este país. México entero necesita paz. ¿Estamos dispuestos a cambiar? ¿Estamos dispuestos a cambiar? Nuestra lucha no solo es contra los asesinos y corruptos, es contra la costumbre, contra la mirada que vislumbra la violencia sexual, económica, física y psicológica, contra el silencio, contra el miedo, contra la impunidad. Nosotros nos valemos de tres principales ejes: la cultura, la educación y el acceso a la justicia. Mi trabajo y el de todas y todos los que han colaborado en este proceso están enfocados en la construcción de un México digno, que crezca pleno y pacífico. Mi labor legislativa es un diálogo constante que surge del pueblo, de sus necesidades y de sus exigencias. Presenté el periodo pasado 2 iniciativas dictaminadas en conjunto con las leyes secundarias de la nueva reforma educativa, una enfocada al fomento de la historia del arte, otra para incluir los niveles educativos, herramientas que le permitan al alumnado generar una cultura de paz. Además de entender la importancia de la erradicación de la violencia contra la mujer, ante el Pleno del Senado propondré una iniciativa que aumente las penas por el delito de violación. Sé que la respuesta es problemática, no puede ser única, mas no podemos dejar a un lado el principio de justicia. Aumentar las penas estipuladas en el Código Penal Federal es necesario para lograr sentencias proporcionales a los daños, a la dignidad y a la libertad de la persona afectada. La justicia no se puede escatimar. Este ejercicio de comunicación que hoy realizo, acompañada de mis compañeras y compañeros de Morena y del artista
Vida Jovanovic, por aquí la tengo, ahorita va a hablar también ella, una activista muy buena que está a favor de esta iniciativa, a los cuales agradezco su presencia. Obedece a la emergencia social, obedece a la exigencia de mostrar no solo la intención de permitir el acceso a la justicia. Turnaremos de forma directa a las comisiones correspondientes 2 exhortos enfocados a la emisión de protocolos en materia de delitos sexuales y para la capacitación y sensibilización de los funcionarios encargados de la atención a las víctimas por violación y delitos sexuales. Ya que los prejuicios e intereses personales de los impartidores e impartidoras de justicia no han de ser un obstáculo para que las víctimas tengan una atención efectiva, que conozcan la justicia y tengan el acompañamiento correcto para su sanación física y psicológica. Estoy preparando una iniciativa para incentivar el correcto desempeño de los juzgadores y juzgadoras, donde se aumenten las penas por retardar, entorpecer o atender con negligencia el delito de feminicidio. Durante estos días, donde las mujeres de todo el país han manifestado su malestar de diversas formas ante una problemática real, gigante y compleja, observamos cómo la apatía y el desconocimiento sobre el arraigo, el silencio y la magnitud del ejercicio de la violencia sexual minimiza su voz o su legítimo dolor. Para enmarcar con más precisión este tema, me gustaría presentarles a la artista Vida Jovanovic, mujer que a lo largo de su carrera, con enorme empatía y valor, ha realizado durante todo un ejercicio artístico en defensa de las niñas y mujeres principalmente, pero que pone en evidencia este horizonte oculto que afecta a todas y a todos. Por la vía cultural nos conflictúa con nuestro cotidiano, con el silencio o nuestra sordera. Muchas gracias. Doy la palabra a Vida. Muchas gracias, senadora Guadalupe Covarrubias. Agradezco sus palabras de presentación y su invitación, sobre todo, a participar hoy. Sí quiero gritar, porque nuestro tema es para gritar. El proyecto que nos ocupa a ambas es de suma importancia en el cuidado y protección de nuestra infancia, de nuestros adolescentes y de nuestras mujeres. Hace unos días, en Oaxaca, un sujeto abusa sexualmente de una niña de 4 años y le dan 4 años, 8 meses de cárcel y 38,000 pesos de multa. Un daño tan enorme y un castigo tan ridículo. Pero lo más impactante para mí es que leyendo sobre las penas mínimas y máximas de cada estado para este delito, la pena mínima para Oaxaca es de 14 años. Y entonces me pregunto, ¿cómo es que este sujeto logra una sentencia de solo 4 años, 8 meses? El año pasado, en la noche del Año Nuevo, una pequeña de 7 años parada en la puerta de su casa es secuestrada por un tipo que había llegado recientemente a vivir a la colonia, violada y asesinada. La investigación del sujeto arroja datos que tendrían que poner a temblar al sistema de justicia en nuestro país. El agresor anteriormente había estado en la cárcel 2 veces por el mismo tipo de delito. La primera solo unas horas y la segunda 2 años. Esa pequeña no debió de haber muerto. Y también, hace unos días, el juez Federico Mosco deja libre al esposo de Abril Cecilia, caso muy sonado de las últimas semanas, quien reclasificó el delito de intento de homicidio a violencia familiar y lesiones.
modificación que permitió la libertad del agresor el pasado 8 de noviembre, a pesar de las muchas advertencias de ella de que su vida estaba en peligro. Abril Cecilia muere, yo diría que a manos del sujeto, su marido, pero es más bien por indicación, porque la manda a matar. Unas semanas más tarde. Esta joven mujer no debió de haber muerto. Los jueces fueron cesados, lo siento, pero los jueces tendrían que estar encarcelados. ¿Por qué parece que nuestra justicia está en manos de personas fácilmente corrompibles? Urge una cultura de denuncia, pero ¿cómo podemos lograr que la ciudadanía confíe en el sistema judicial mexicano si todos los días hay ejemplos como el de la pequeña de 4 años o la joven mujer Abril Cecilia? Y vuelvo a mencionar a la niña de 7 años violentada por un espécimen que ya había sido denunciado anteriormente por el mismo tipo de crimen. Yo no soy abogada, soy fotógrafa. Mi trabajo desde siempre ha tratado temas sociales. Creo firmemente que el arte debe servir para concientizar y transformar. El mundo de ahora lo necesita más que nunca, pero nuestro México lo necesita más que nunca. Mi trabajo inicial tuvo que ver con el hecho de que en Latinoamérica somos el país número 2 en abandono de bebés, de recién nacidos, diría yo. Ello me movió a estudiar cuál podría ser la causa de tan terrible mal. Embarazos no deseados, falta de información, poco acceso a métodos anticonceptivos y el aborto, que solo es legal en la Ciudad de México y ahora en el estado de Oaxaca. Yo no promuevo el aborto, pero sí estoy muy en contra del abandono de recién nacidos y entonces sí estoy a favor de un aborto a tiempo. Son miles los bebés abandonados en los sitios más inverosímiles y el problema no son los que mueren, el problema son los que sobreviven, que nacen y viven con una carga tan difícil y tan fuerte de la cual nunca se van a poder desprender. Ese proyecto lo titulé Abandóname en un lugar seguro. Con mi acercamiento a niñas y adolescentes embarazadas, llego al fondo de lo que en un inicio fue mi propuesta de trabajo. No es la falta de información, no es el poco acceso a métodos anticonceptivos, no es si se legaliza o no el aborto, es algo mucho más profundo y mucho más grave. Les voy a leer unas cuantas frases de algunas chicas que me contestaron, que platicaron conmigo durante todo el tiempo que estuve trabajando en un albergue para niñas y jóvenes embarazadas. No quiero que sea niña, me da miedo que le pase lo mismo que a mí. 13 años. Me violó, él me veía con ojos de mujer, no de hija. 15 años. Ha sido muy difícil. Fue la pareja de mi mamá y ella no me creía. 14 años. Una violación. Cuando salí de trabajar me empujaron al callejón. Eran 2. 17 años. Fue violación, pero a mi tía le pasó lo mismo a los 14 años. 12 años, una chiquita de 12 años. A mi mamá la violaron y nací yo. Y ahora me pasó lo mismo y yo no quiero que se repita la historia. Así que la voy a dar en adopción. Esta última frase, viniendo de una niña de 14 años, tiene un significado increíble. Y les voy a decir por qué. Porque no podemos seguir aceptando que nuestras niñas piensen que la violación es una cosa por la que van a tener que pasar, porque a su mamá, porque a su tía, porque a su hermana las violaron. No podemos seguir así. Mi principal preocupación es la infancia. Y sobre esta línea, hace un año subí una petición a la plataforma de change.org. Se busca gobierno que acabe con la violencia sexual infantil. Hoy
Llevamos 44,700 firmas. Somos muchos los que ya no queremos que el abuso sexual infantil sea una constante del día a día en nuestro país. Una de cada 4 niñas sufre abuso sexual. 1 de cada 6 niños sufre abuso sexual. 4 de cada 10 adolescentes sufre abuso sexual antes de cumplir los 18 años de edad. ¿Qué México estamos creando? En algunos estados, la violencia sexual a un menor ni siquiera se tipifica como grave. Eso no se puede creer. Y solo en 7 estados de la República este delito no prescribe. Y no puedo creer que no prescriba. Cito: así como el daño que llevará la víctima inserto en su mente y en su cuerpo por el resto de su vida. Así no debe de prescribir. Es claro que al calificar la violencia sexual con diferentes criterios, se permite que el agresor, bajo un sistema de justicia débil, pueda salir liberado con una sentencia mínima o simplemente pagando una multa, libre para volver a cometer el crimen. Tengo un ejemplo muy sencillo: la palabra violencia sexual versus abuso sexual. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia y cuál es el significado? Yo lo aprendí en este camino. La diferencia para el agresor es libertad versus años de cárcel. Así de fácil. Si un agresor logra que cataloguen su delito, su crimen, como abuso sexual, puede estar fuera de la cárcel en horas. Tenemos que hablar de violencia sexual. Perdón, pensé que engargolado esto sería más fácil, pero no. Es impostergable concientizar y demandar que haya una sola forma de castigar estos abusos. Una ley redactada correctamente que deje fuera ambigüedades y confusiones, que tenga en cuenta los agravantes y, sobre todo, que evite la prescripción. Urge homologar la ley sobre delitos sexuales en México, una ley clara para una infancia protegida. Gracias. Gracias, Diva. Pues esa va a ser la iniciativa para que aumenten. Claro que no es la solución. Tenemos que trabajar mucho con la cultura, la educación, porque si no, esto no va a terminar. Pero sí la iniciativa va para aumentar, ¿sí?, las penas por violación, porque en todo el país no están unificadas. Unos estados tienen unas, otros estados tienen otras penas, y una de las iniciativas es esa, tratar de unificar, ¿sí?, este delito tan grave que nos grava tanto, no nada más a las mujeres, las niñas, los niños, a todos, a toda la sociedad. Muchísimas gracias, senadoras, senadores, por su valioso mensaje. Buenas tardes. Vida, perdón.